Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Itinere y de su filial gallega Audasa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna al alcalde de Santiago de Compostela, don José Antonio Sánchez Bugallo, al que va a presentar, y también se lo debemos agradecer muy especialmente, el que también fuera alcalde de la ciudad, don Gerardo Estévez. La tribuna es suya. Buenos días y gracias, amigos, por haberme invitado a participar en este acreditado y dinámico fórum, presentando a nuestro alcalde y amigo José Antonio Sánchez Bugallo. Entregarse de lleno a una ciudad es un trabajo realmente satisfactorio y, al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, que lo es exigente. La satisfacción, que he sido alcalde durante tantos años, deviene de servir y proveer a la población en sus necesidades y demandas. Otra satisfacción es de poder conservar y transformar una ciudad. Y, sobre todo, la mayor de las satisfacciones es poderlo constatar, poder ver cómo una ciudad se transforma o se conserva. Pero también el trabajo municipal lo califico de exigente, porque la ciudadanía tiene un comportamiento singular en cuanto a la política municipal. Sobre todo en una ciudad de tipo mediano, te paran en la calle y reclaman tanto la reivindicación de su barrio como el asunto particular que atañe a la entrada de su casa o un defecto del pavimento. Y muchas veces, y esto es lo más bonito, hablan de sus pasiones, de sus problemas, de sus sufrimientos, de sus conflictos personales. Esa exigencia requiere una postura y un planteamiento personal que no necesitan otras actividades políticas. Ningún parlamentario autonómico, ningún presidente de gobierno, de autonomía, tiene estos problemas. Le obliga a tener una disposición como un zoom que permita pasar cada día de lo grande a lo pequeño, de un plan estratégico de una ciudad a un bordillo. Pues bien, eso te lleva indefectiblemente a ser próximo. José Antonio Sánchez Bugallo siempre ha tenido esa facultad. Como concejal, gran negociador de los asuntos ordinarios o delicados, y como alcalde, ya que es una persona próxima, de trato afable y entendedor de las demandas de la ciudadanía. Y puedo decir que no se le ha subido el cargo a la cabeza durante tantos años de ejercicio político. Pero además de proximidad, hay que tener una palabra muy utilizada, sentido común. Yo la sustituyo por criterio, ya que muchas de las tareas que hay que realizar en la vida municipal no son ni ideológicas ni partidarias y requieren solamente una palabra: eficacia. La política municipal tiene que ser un gobierno de la eficacia, porque supone una elección constante entre los caminos diversos que se abren ante el gestor. Además, el municipio, y permíteme que hable dos palabras, porque son importantes. El municipio, la política municipal es idea, capacidad de ideación y de acuerdo. La idea nace, curiosamente, en cada uno de nosotros, en nuestra vida particular, de una forma curiosa. Tenemos más ideas en la medida en que seamos más capaces de ser disconformes con lo que hacemos cada día. Si uno se instala en el cómodo diván de la complacencia, seguramente estará carente de ideas. Siempre se dice que cuando uno está reflexionando en el dolce far niente, pues es difícil tener ideas. Es verdad que el mundo de hoy está más pobre en ideas, porque hay una visión cortoplacista debido a un consumo voraz de lo cotidiano que nos aturde. La idea, y lo aclaro ahora, y no la ideología, consiste en ver y en oler con participación por dónde van a ir las determinaciones sociales, económicas y políticas, en tener capacidad de prognosis para proyectar el futuro. Ese es el gran mérito de la idea, ir por delante. La idea de Compostela está plasmada en un plan estratégico que leí,
un documento propositivo de grandes directrices en el que participó un trinomio muy importante en la ciudad, en cualquier municipio. La ciudad, con sus distintas opciones políticas y representaciones, la universidad y la empresa. El plan estratégico de Compostela tiene un perfil que me parece reseñable, en un momento en el que se vuelvan los localismos no como defensa de lo propio, sino como enfrentamiento con el otro. Es un plan con visión gallega. Para una ciudad que, empezando con dificultades a ser capital de Galicia, y eso lo viví, y que se asentó de forma todavía tímida en el Estatuto de la Autonomía, y también lo viví, culmina en el Estatuto de Capitalidad que el alcalde Sánchez Bugallo, que preside una corporación que lo ha apoyado, supieron promover. Sin lugar a dudas, Real Patronato, Consorcio y Estatuto de Capitalidad son los ejes institucionales de Compostela. Es verdad que en un sistema democrático el Gobierno y la oposición se baten por mantener y aspirar a la gobernación de una institución. Pero hay circunstancias en las que el acuerdo se impone, cosa que, por cierto, los electores deberíamos exigir en los comicios a los políticos. Dígame en qué se van a poner ustedes de acuerdo, y no solo en lo que discrepan, en lo que van a discrepar. Cuéntemelo antes. Por ejemplo, ante una crisis económica que estamos viviendo en este momento. Dígamelo. La política tiene, en efecto, una parte muy importante de concertación, que beneficia tanto al que gobierna, que muestra su amplitud de miras al postergar e incluso desistir de algunos aspectos de su oferta electoral en aras del acuerdo. Pero beneficia al que se opone, porque revela su potencialidad de ser gobierno. Se ve gobierno en la medida en que es capaz de pactar. Pues bien, Santiago de Compostela tiene la virtud, desde siempre, de que tiende a aproximar posturas en los temas fundamentales. Voy a citar dos. Se advierte claramente en un documento que le doy una importancia excepcional, que son los avances de los planes generales. Fueron aprobados los dos por unanimidad. Un documento en el que se marcan las directrices de protección y crecimiento de una ciudad. En los inicios de la democracia municipal instauramos con esfuerzo la práctica del planeamiento al introducir no solo la redacción del plan general, sino su gestión, y a través de planes parciales y otras figuras de planeamiento. El alcalde Sánchez Bugallo y la corporación han continuado desarrollando y ampliando aquel proyecto urbano, que hoy se corona con una ordenación de crecimiento por el norte que viene a compensar aún más las plusvalías de la ciudad. Esto se traduce en un mejor comportamiento de la ciudad ante la crisis. Y esto se traduce en que Compostela es una ciudad segura para la inversión y reconocida como un referente por estos méritos. Pero el segundo ejemplo, que me interesa quizá más. Además, el acuerdo entre instituciones se practica a diario en el consorcio, donde están presentes las distintas administraciones, autonómica, central y local. Una experiencia que empezó Felipe González, me gusta mucho hablar de ellos, y Manuel Fraga. Ambos, hijos adoptivos y medallas de oro de la ciudad por el interés que demostraron en su creación y potenciación. Dato interesante. Felipe González y Manuel Fraga, hijos adoptivos y medallas de oro de la ciudad por votación de la corporación. Esta sintonía se mantiene hoy con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, bajo los auspicios de la Casa Real que esta ciudad siempre ha sabido considerar y agradecer. Termino. Hay dos palabras que todos los políticos tienen en sus labios en este momento: sostenibilidad y gobernación. Yo las traduzco a algo más sencillo. Sostenibilidad supone que lo que hagamos sea provechoso para nosotros, pero sea provechoso para los que vienen detrás. Los que vienen detrás no son no sé qué generación, son nuestros hijos. ¿Y qué es la gobernación? La gobernación es una palabra igual a política. Gobernar es hacer política. Y en un momento de cierta, más que cierta, desafección de la política, porque ha habido personas que la han desacreditado, claramente, debemos reivindicar el trabajo correcto, limpio y entusiasta de miles de concejales y alcaldes de distinto signo político en toda España
que resuelven a diario su trabajo de una forma más que idónea. Bien, pasadas las lluvias monzónicas que nos han azotado este invierno y que han barrido la plaza del Obradoiro, cuando el sol poniente vuelva a dorar la cara sonriente del apóstol, fíjense ahora que a medida que se acerca el solsticio, el sol entra por el rosetón e ilumina el frente del apóstol, que tiene esa mirada socarrona, fíjense en su imagen. Seguro que, sentado en su sitial, mira con complacencia el concierto entre instituciones, la autonomía, la administración central, la universidad, la Iglesia, y mira con complacencia la corporación que preside Sánchez Bugallo, por pertenecer a una ciudad cabeza y corazón de Europa y por ser digna y responsable capital de Galicia. Muchas gracias. Muy buenos días, señor delegado del Gobierno, señor arzobispo, secretario general del Partido Socialista, presidente de la FEGAN y de la Diputación Provincial, señor rector, diputados, compañeras y compañeros de corporación, amigas y amigos, y muy especialmente amigo Gerardo. Quiero que mis primeras palabras sean, lógicamente, para dar las gracias al nuevo Fórum por ofrecerme esta oportunidad. En realidad, estas oportunidades de compartir con todos ustedes tantos momentos. Lo hemos tenido en otras ediciones en las que hemos podido escuchar al señor arzobispo o al presidente de la Xunta de Galicia, al ministro de Fomento, y lo seguiremos teniendo en el futuro. Es una ocasión magnífica y yo me siento agradecido y orgulloso de que me hayan ofrecido la oportunidad de estar hoy aquí. Me preguntaba ayer por la tarde, cuando estaba preparando, pensando la intervención de hoy, de cómo la iba a enfocar. Decía, bueno, del Año Santo no puedo competir con el señor arzobispo, él sabe mucho más que yo, y alguien pensaría que me meto en donde no me corresponde. Del Xacobeo también habló el conselleiro, aunque no es Santiago, pero tampoco quiero abrir ningún tipo de polémica ni de contradicción, que me parece que es una página que debe quedar superada. Entonces pensé que quizás lo que debía hablar es de la ciudad. Explicarles a ustedes lo que es esta ciudad, lo que pensamos de esta ciudad y relacionarla también con el Año Santo y con el fenómeno Xacobeo. Y ahí lo primero que tengo que volver es un poco la vista atrás, pues esta es una ciudad singular, se ve a simple vista, pero es singular por todas las características que la rodean. No me quiero alargar mucho en esto, pero sí volver la mirada atrás en 4 momentos de nuestra historia. Uno, al año 813, que es cuando se descubre el sepulcro del apóstol, se traslada a lo que hoy es Santiago de Compostela. Alrededor de ese sepulcro se construye una iglesia, el obispo de Iria Flavia traslada su sede aquí, alrededor del sepulcro y de la sede obispal se construye una muralla y alrededor de todo eso nace una ciudad. Y se genera un fenómeno de migraciones, un fenómeno de peregrinación desde todos los extremos de Europa. Es un momento muy especial de nuestra historia. Santiago era apenas un punto, no sé si habría mapa, por lo tanto no me atrevo a decir en el mapa, era quizás como mucho un pequeño poblado con una capilla. Las ciudades de nuestro territorio, como el conjunto de España, estaban ocupadas por los árabes. Braga estaba ocupada por los árabes, Lugo probablemente estaba despoblada en ese momento, ya los árabes la habían desalojado, pero Lugo estuvo varias décadas deshabitada y por eso los cristianos deciden montar aquí un pequeño reducto, una especie de santuario, y alrededor de ese santuario crece una ciudad. Ese es el primer momento. El segundo momento en el que me gustaría volver la vida atrás, podríamos citarlo quizás en 1105. Es un año que toma posesión, que es investido como obispo de Santiago, una figura extraordinaria, que es Diego Gelmírez. Extraordinaria en todos los sentidos, es misterioso, nadie sabe de dónde viene, nadie sabe cómo acaba al final de su vida, pero probablemente sea el gallego
que ha tenido a lo largo de nuestra historia la mayor influencia, desde luego en España, en Portugal, en la península ibérica y en la propia Galicia. Él, de alguna manera, consigue cambiarlo todo. Yo no voy a hablar de la influencia de Diego Gelmírez en la creación de Portugal o en el Reino de Castilla, porque daría para mucho. Pero sí que él hace varias cosas. Él, cuando es obispo, ya es el obispo de una ciudad importante, probablemente la mayor ciudad del noroeste. Ya hay una burguesía urbana de cierta importancia con la que él, por cierto, tiene serios e importantes conflictos con esta burguesía urbana. Es una ciudad que ya tiene un fuero de ciudad otorgado en el año 1017, por lo tanto, casi un siglo antes. Y él viene a gobernar esta ciudad. Él consigue cosas que en aquel tiempo parecían impensables. Se enfrenta con la recién conquistada Braga. Él, de hecho, el obispo de Santiago es propietario de las principales iglesias de Braga. Oporto depende de Santiago y no de Braga. Él reclama para Santiago, precisamente por estar aquí el sepulcro del apóstol, el traslado de la sede metropolitana que estaba asignada a Braga, y una iglesia que no es especialmente propensa a grandes cambios acepta, y un papa, Calixto II, que es un gran amigo de Santiago, acepta hacer dos cosas que son absolutamente extraordinarias. Una, trasladar una sede metropolitana a Santiago. No es la de Braga, es la de Mérida, que en aquel momento está ocupada por los árabes. Y segundo, proclamar el Año Santo Compostela. Por primera vez, en el año 1116, Calixto II decide que cuando el día del apóstol caiga en domingo, será Año Santo Compostelano, dotado de una serie de indulgencias y de beneficios. A partir de ahí, a partir de Diego Gelmírez, se consolida una ciudad y se consolida un arzobispo que es muchas cosas, que es el señor de la ciudad, que es el señor de la tierra de Santiago, que es la mayor autoridad que hay en Galicia. Es un arzobispo que incluso en un momento determinado se llega a establecer una dinastía de arzobispos, Alonso I, Alonso II y Alonso III de Fonseca. Seguramente no será un ejemplo muy edificante, pero sí fue muy útil para nuestra ciudad. Sí fundan la Universidad de Santiago, por lo tanto con su propia universidad, y esto se va a mantener nada menos que hasta 1812, hasta las Cortes de Cádiz, un pequeño estado no pontificio, pero sí arzobispal. Incluso cuando llega el emperador Carlos y decide poner fin a esta dinastía de arzobispos, al final los Fonseca acaban siendo presidentes del Consejo de Castilla y actuando de virreyes de las Españas en sustitución del propio Carlos V, cuando él está ocupado en sus múltiples conflictos en Europa central. Y en Santiago el tiempo sigue. Nuestros arzobispos siguen gobernando la ciudad y la tierra de Santiago, como muy bien reflejan los retratos del Palacio Arzobispal. Arzobispo de Santiago, que normalmente lleva aparejado el título de Capitán General de Galicia, ejerce su autoridad en su propio territorio y ejerce la autoridad por delegación del rey en el resto de la comunidad autónoma. Hay dos momentos que son importantes en eso. En el siglo XVII, toda España, toda Europa arruinada después de la guerra de los 30 años, de la guerra de Portugal, de la guerra de los Pirineos, un arzobispo de Santiago, seguramente keynesiano, él no lo sabía, pero tenía una mentalidad keynesiana, entiende que en esa crisis económica lo que hay que hacer es grandes obras públicas y decide transformar la ciudad medieval en una ciudad barroca. Impulsa una gran política de construcción de obra pública y de obra social porque tiene recursos económicos para poder hacerlo. Siglo XVIII, arzobispos ilustrados impulsan la construcción de edificios maravillosos como este propio Pazo de Raxoi, pero esto cambia con la invasión francesa. Santiago llega a 1800, no solo la principal ciudad de Galicia, sino una de las más pobladas de España. Quizás en aquel momento Madrid puede rondar los 200.000 habitantes, Barcelona no creo que llegue a 100.000, Santiago con 30.000 habitantes es una ciudad no intermedia, sino es la quinta o sexta ciudad de España, desde luego la más importante del norte de la península, la más poblada, y llegamos a la invasión francesa. La invasión francesa lo cambia todo. En primer lugar, los franceses ocupan Santiago en 1809, pero en segundo lugar, las Cortes de Cádiz
dan por terminado este sistema. Se acaba el señorío eclesiástico, no puede existir un arzobispo que nombra a los jueces, que tiene sus prisiones y que es la máxima autoridad en su propio territorio, que de él emanan las leyes, que elige los alcaldes, no solo los de Santiago, los de Padrón, los de Noia, los de Pontevedra, son designados por el arzobispo de Santiago. Eso se acaba a partir de las Cortes de Cádiz. La ciudad entra en un proceso de crisis importante. A partir de ese momento, más adelante, la ciudad, encabezada por su arzobispo, todavía apoyan al pretendiente don Carlos para intentar darle la vuelta a la situación. Eso fracasa y el Estado liberal emite otras dos leyes que para esta ciudad suponen un auténtico mazazo. Una es la desamortización, que priva a la Iglesia de su patrimonio, y la otra es el nuevo mapa provincial que divide la tierra de Santiago, la zona sur con Pontevedra a la cabeza para integrar la provincia de Pontevedra y la norte integrada a la provincia de La Coruña. Esto, que es un cambio que hoy vemos perfectamente lógico, en aquel momento para la ciudad supuso un auténtico mazazo. Este Santiago, que llega al siglo XIX con 30.000 habitantes, llega a 1870 con 20.000 aproximadamente. La ciudad entra en una profunda crisis, en un profundo proceso de recesión económica y poblacional, mientras que con el desarrollo industrial, Coruña, Vigo, las nuevas capitales de provincia empiezan a desarrollarse. Quizás en torno a 1870 hay, apoyada por un gran político compostelano, Eugenio Montero Ríos, un intento de reaccionar. Él se basa en una burguesía que ha nacido en nuestra ciudad, la burguesía de los vascos franceses que se han establecido con la industria del curtido, la burguesía de los comerciantes maragatos, Simeón García, Olimpio Pérez, que han establecido sus comercios, que han establecido su banca en Santiago, la universidad, que es la única institución ahora ya regida y gobernada por el Estado y no por los arzobispos, que es la única institución que se mantiene. La universidad es una universidad pequeña en aquellos tiempos, quizás podría tener en torno a los 3.000 alumnos escasos. Desconozco cuántos catedráticos o profesores, seguramente no llegarían a 100 entre unos y otros. Quiere decir que su peso es relativamente limitado. No es la época del acceso masivo de la población a la universidad, aunque es una universidad muy prestigiada. Por ejemplo, casi todos los médicos vascos o todos los médicos o farmacéuticos asturianos se van a licenciar en esta universidad, pero el acceso a la universidad en la España del siglo XIX y principios del XX es todavía muy reducido. Por lo tanto, su peso es limitado y entre todos no consiguen contrapesar lo que está sucediendo. Hay un elemento muy negativo para esta ciudad que tiene experiencias, alguna muy interesante. Por ejemplo, la construcción del primer ferrocarril de Galicia, el ferrocarril Santiago-Carril, que es construido no por el Estado, sino por una iniciativa promovida por la Cámara de Comercio, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Ayuntamiento compostelano. Ese intento de hacer un ferrocarril propio, precisamente para reconducir la situación, pues se construye Santiago-Carril, pero en 1872, primer ferrocarril de Galicia. Pero lo cierto es que hasta 1943, han de pasar 71 años, Santiago no tiene comunicación por ferrocarril con la capital provincial, con la ciudad de La Coruña. Mientras que el ferrocarril de Madrid llega a Vigo-Coruña en torno a 1882, de Coruña a Santiago, 1943, más de 60 años. Y para que Santiago tenga comunicación directa con Madrid, el ferrocarril Santiago-Orense, 1958. Es decir, transcurren 86 años desde que la ciudad pone en pie su primera línea de tren hasta que la ciudad está comunicada con la capital provincial y con la capital de España. Todo esto hace que, lógicamente, estas condiciones de decadencia resulte prácticamente imposible invertir, a pesar del gran esfuerzo de Eugenio Montero Ríos en apoyar nuestra universidad, que es muy importante, o incluso en 1905, en un breve espacio en el que él es presidente del Consejo de Ministros, él es el que acuerda construir estas líneas de ferrocarril. Desgraciadamente, él lo acuerda en 1905, pero han de pasar 40 y 50 años hasta que esto está materializado. Y llegamos al cuarto momento, que sería 1981. Galicia gana o recupera su autonomía.
se aprueba el Estatuto de Autonomía, se constituye la Autonomía de Galicia y suceden dos acontecimientos casi en paralelo. Uno es la recuperación de la autonomía de Galicia y otro es que a través de un proceso electoral los ciudadanos de Santiago van a decidir qué corporación los va a regir y qué modelo de ciudad se va a desarrollar. Casi coincide en el tiempo. Decía mi gran amigo Xerardo Estévez, y antecesor en el cargo y maestro en muchas cosas, hablaba de algunas de las dificultades de la autonomía a su inicio. Bueno, Galicia es la única autonomía que no tiene capital. El Estatuto de Autonomía de Galicia no establece ninguna capital de la comunidad autónoma. Es un primer detalle. Esto se resuelve en el año 81 a través de la Ley de Sedes, declarando que Santiago es la sede de las instituciones económicas. Es muy importante, va a suponer una transformación de la ciudad, pero también indica alguna carencia que si sale en el coloquio podremos constatar. Por lo tanto, el proyecto de ciudad va a recaer en la ciudad. Va a ser la propia ciudad la que lo tenga que elaborar. Yo no me quiero alargar mucho en esta materia, pero sí me gustaría decir que las corporaciones municipales que salen elegidas a partir de 1979, hay varios objetivos que se plantean y hay varias etapas que atraviesan. Quizás podríamos decir etapa 79-87. El principal objetivo que consiguen las corporaciones municipales de esos 8 años son una cierta inestabilidad. Hay 4 alcaldes en 8 años, por lo tanto hay cambios hacia un lado y hacia otro es recuperar el protagonismo de los ciudadanos. Es un gran triunfo. Corporaciones que vienen del 87 al 99 o al 98, por hacerlo coincidir con la presidencia de Xerardo Estévez. Ahí ya se consiguen objetivos mucho más ambiciosos. Se define el proyecto y el modelo de ciudad a través del Plan General de Ordenación Municipal. Se pone en valor el patrimonio histórico y el valor de la ciudad histórica a través del reconocimiento como patrimonio mundial, a través de la aprobación del Plan Especial de la Ciudad Histórica, a través de la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación. Se ponen en pie instrumentos que son fundamentales para llevar adelante el modelo de ciudad que queremos. La recuperación del Real Patronato en 1991, la creación del Consorcio de la Ciudad de Santiago en el año 1992. Y desde luego se le dota a la ciudad de equipamientos que eran absolutamente imprescindibles para una ciudad que deseaba desarrollar el rol que Santiago entendía que estaba destinado a llamar. Palacio de Congresos, auditorio, recinto ferial, periférico. Bueno, todo esto supone una gran transformación de la ciudad de Santiago. A partir del año 99, sin lugar a dudas, en donde ponemos el acento es en el crecimiento urbano, en consolidar nuestro modelo de ciudad, en la política de vivienda, en la política de infraestructuras, hablaré luego un momentín de este tema, y en conseguir el reconocimiento formal como capital de Galicia. Esta es una ciudad símbolo. Nosotros sabemos que los símbolos son más duraderos y son más importantes que las piedras, aunque esta ciudad sea de piedra. Por lo tanto, queremos obtener, no nos basta con los hechos, sino que necesitamos tener el reconocimiento formal, simbólico como capital de Galicia, que se obtiene en el año 2002. Es justo reconocer, lo hacía él también, el permanente apoyo que encontramos, desde luego por parte de los diferentes presidentes de la Xunta, muy especialmente, y no solo no me duele reconocerlo, sino que me agrada hacerlo por parte de Manuel Fraga Iribarne, que nos presta una gran cobertura y apoyo, y por parte también de los diferentes presidentes del Gobierno de España, muy especialmente de Felipe González, pero también José María Aznar, en absoluto se desdice de este acuerdo y de estas posiciones. En este mandato también hacemos dos cosas que quiero destacar, porque yo creo que un papel que tenemos los ayuntamientos es gestionar el presente y planificar el futuro. Y en el orden de planificar el futuro está el nuevo Plan General, con vigencia en principio hasta el año 2024, y el Plan Estratégico al que hacía referencia Xerardo. Por un lado, definimos qué proyecto de ciudad, qué objetivos queremos conseguir, y por otro lado, dibujamos ese proyecto de ciudad.
Ahí integramos elementos que nos han surgido nuevos, como la ciudad de la cultura, mantenemos la posición central del casco histórico, porque entendemos que esta ciudad es lo que es por su ciudad histórica. Por lo tanto, todos los ajustes que hacemos siempre están orientados a si ahora vamos al norte, al sur, luego vamos al norte, si ahora vamos al este, luego vamos al oeste, con el objetivo de mantener esa posición central de la ciudad histórica, que entendemos que es la referencia de la ciudad de Santiago de Compostela. Y hay otro elemento que es absolutamente fundamental, que guarda relación con lo que les decía antes. Decía que en el siglo XIX hubo algo que nos impidió salir adelante, a pesar de esa burguesía, a pesar del apoyo de Montero Ríos, y era la incomunicación de la ciudad. En una España del siglo XIX, que sus principales infraestructuras de comunicación eran los puertos y el ferrocarril, nosotros ni teníamos puerto ni teníamos tren. Por lo tanto, estábamos condenados. En cambio, en la España del siglo XXI, sí vamos a tener autovías, y sí tenemos autovías. No es solo la AP9, que es muy importante, es la autopista de Orense, será la futura autovía de Lugo, son las autovías que nos conducen al Barbanza, que nos conducen a la costa o al interior de la provincia de Pontevedra. Es el tren como un elemento absolutamente fundamental. Les decía antes que la comunicación por ferrocarril entre Santiago y Coruña tardó 70 años desde que Santiago tuvo tren y 61 desde que llegó a Coruña. En este caso, curiosamente, es la primera que está hecha, es decir, la primera línea de alta velocidad que hay en Galicia y que a falta de su electrificación está concluida, es la Santiago-Coruña. Y la segunda es la Santiago-Orense, que fue la que fue última la otra vez. Y el tercer elemento es el aeropuerto. El aeropuerto que se ha ido potenciando en los últimos años y que para nosotros juega el papel, o debe jugar el papel que el puerto juega en Coruña o juega en Vigo. Nosotros lo del puerto lo vemos un poco difícil de resolver, a pesar de que algún intento hubo. Por lo tanto, nos centramos en el aeropuerto, las autovías y el ferrocarril. Quisiera hacer también una breve reflexión sobre lo que han sido los años santos y sobre lo que va a pasar del 2010 al 2021. Lo primero que les quiero transmitir es que con relación al 2010-2021, el diseño, el esquema que traza nuestro plan general y que traza sobre todo nuestro plan estratégico es que nosotros queremos que Santiago sea una ciudad del patrimonio, que sea la ciudad de la cultura y que sea la ciudad del medio ambiente y de las nuevas tecnologías. Hay algo que quizás debí decir antes. Para nosotros el marchamo que debe impregnar la vida de nuestra ciudad tiene dos palabras, que son calidad e innovación. Y si queremos, le podemos añadir formación. Calidad e innovación es lo que debe presidir el futuro de nuestra ciudad. Y eso en mucha relación, por cierto, con nuestra universidad y las posibilidades que ella nos ofrece. Con relación a la ciudad del patrimonio, por supuesto, está preservar nuestro patrimonio, está hacer un plan de infraestructuras en el casco histórico que nos permita avanzar y, por ejemplo, soterrar todas las infraestructuras del casco histórico y dotar a la ciudad histórica de todos los equipamientos y servicios que precisa una ciudad moderna y que deben ser compatibles con su preservación. Con relación al patrimonio, para nosotros es importante incorporar el medio ambiente dentro del patrimonio, la recuperación de las cuencas del Sar, del Sarela y del Pedroso, y entenderlo como un elemento de patrimonio. Y dentro del patrimonio, de la ciudad del patrimonio, para nosotros es muy importante que todas las nuevas actuaciones, los nuevos ámbitos de desarrollo de la ciudad sean coherentes con lo que ya tenemos. Es decir, no queremos que nadie diga qué ciudad maravillosa si se hubiera quedado donde estaba, qué pena todo lo que han hecho ahora. Tenemos que asegurarnos que todo lo que hagamos ahora es digno de lo que heredamos, es coherente, es compatible y refuerza lo que ya heredamos. Con relación a la ciudad del patrimonio es eso. Con relación a la ciudad de la cultura solamente voy a influir en dos aspectos que me parecen relevantes. Es la ciudad de la cultura que se está construyendo en el Monte Gallás y la ciudad de la cultura que tenemos en Santiago de Compostela y que siempre ha sido nuestra ciudad. Nosotros creemos que la ciudad de la cultura del Monte Gallás debe terminarse, debe equiparse, debe abrirse y debe comunicarse.
Es absolutamente fundamental. No se puede tener una infraestructura de ese tipo en un monte desconectada de las vías de comunicación y de la propia ciudad. Es necesario integrarlo en la ciudad. Es necesario acabar lo que se ha empezado y en lo que ya se han invertido 300 millones de euros. Y es necesario irla poniendo en valor, abriendo los edificios que ya están terminados. Y la segunda parte es que esta ciudad de la cultura no puede ser contraria ni puede estar enfrentada con la ciudad. Tiene que ser una parte de la ciudad. Tenemos que integrarlo en la ciudad y tenemos que hacer que nuestra ciudad tenga una oferta cultural muy amplia, muy diversa y muy complementaria. No sería admisible una ciudad que va por un lado y otra ciudad que va por otro lado. Y el tercer elemento, que sería la innovación. Tenemos que apostar por el establecimiento en nuestra ciudad de centros de innovación. Algunos vinculados, por ejemplo, al propio proyecto urbano de la ciudad, como es el centro que va a abrir el CSIC, justamente, y vinculado al crecimiento urbano y a los proyectos de conservación de la ciudad. Tiene que estar muy vinculado a la universidad. Yo creo, y para la ciudad es fundamental, que el Campus Vida sea un éxito, que el Campus de Ciencias de la Salud sea un éxito. Para esta ciudad es vital que los proyectos de desarrollo científico, tecnológico, de investigación propiciados o vinculados a la Universidad de Santiago vayan adelante. No es solo un interés de la universidad, es esencialmente un interés de la ciudad y, si se me permite decirlo, yo entiendo que es un interés de Galicia. Voy a hablar también un poquitín de los años santos. No quiero competir con el señor arzobispo, pero hay algo que tengo que decir. Si llevamos algo así como 894 años de años santos, pues lógicamente a lo largo de casi 9 siglos han pasado muchísimas cosas en los años santos. Han sido años santos muy diferentes los unos de los otros y no me voy a alargar en ese tema porque no sé en cuánto acabaría esta intervención. Pero sí me quiero centrar en los últimos y hacer una referencia. Los años santos han constituido para esta ciudad un reto, una oportunidad, y nos han dado la posibilidad de realizar actuaciones y transformaciones que, si no hubiera ese reto y ese impulso, a lo mejor no habríamos podido hacer. No es solo un tema de ahora. 1965, Año Santo, Burgos de las Naciones. 1971, Año Santo, se abre Juan XXIII, se hace el primer parking de la ciudad, se traslada la feria que estaba de aquella en la Alameda y se traslada a Salgueiriños, se hace en la estación de autobuses. Bueno, fueron años santos que fueron útiles desde todos los puntos de vista. Tuvimos de aquella una gran connivencia y personas que trabajaron muy bien por esta ciudad. Y yo no quiero dejar de citar hoy al cardenal Quiroga Palacios, a nuestro cardenal arzobispo, con una gran influencia sobre el jefe del Estado, que en aquel momento ejercía un poder directo. No quiero obviar a un ministro como Laureano López Rodó, un gran amigo de Santiago, y no me cae ningún anillo en reconocerlo. Y también un gran alcalde, que fue Francisco López Carballo, aunque no fuera elegido democráticamente. Lógicamente, el reconocimiento de sus méritos no invalida algún vicio que pudiera haber en origen, pero también es justo reconocerle a cada uno sus méritos. Después, en el 76 y el 82, las cosas fueron distintas. Año 76, crisis económica, crisis política, muerte de Franco. El país estaba a otra cosa. Fue un año santo de un perfil bastante bajo. Año 82, aparentemente también iba a ser así. Intento de golpe de Estado del 23F, crisis económica, crisis política. Todo el día leyendo en el periódico que si mañana había golpe de Estado o tocaba pasado mañana. Casi parecía que estábamos a otra cosa. Pero hubo un hecho muy trascendente, que además no se conoció al principio del año, sino ya muy avanzado el año, que fue la visita de Su Santidad Juan Pablo II. La visita de Juan Pablo II supuso un cambio cualitativo, supuso un reforzamiento del Camino de Santiago, de las peregrinaciones de Santiago y del papel de Santiago, que a lo mejor no rindió plenamente sus frutos en ese año 82, pero que sí que fue una referencia muy potente para los años siguientes, sobre todo porque se vio reforzada por su visita en el año 89 con motivo del Encuentro Mundial de la Juventud. Y esto nos lleva a Año Santo 93, 99 y sucesivos.
se hace un gran proyecto. El gobierno de Fraga se implica, Felipe González se implica. En aquel momento acaba de nacer el consorcio de la ciudad de Santiago. Los recursos se canalizan en ese año a través del ayuntamiento. Es una situación excepcional que no se volverá a producir, pero que se produce en este año. Y eso, combinado con el efecto de las dos visitas papales, da lugar no a que el Año Santo crezca, sino a una auténtica explosión. Yo entiendo que una explosión, si el número de peregrinos aumenta un 20 o un 30%, es un crecimiento importante. Pero si aumenta un 3.000, un 4.000 o un 5.000%, no me atrevo a calificarlo de crecimiento. En realidad es una auténtica explosión. Es desde luego un salto inmenso desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo, que se va a mantener en los años santos sucesivos. Y con relación al periodo 2010-2021, quería hablar y hacer también una referencia muy breve. Este es Año Santo y el próximo no toca hasta el 2021. La imagen que todos nos hacemos, decimos, bueno, van a ser 11 años de años valle. Pues no es así, porque casualmente entre el 2010 y el 2021 se cumplen las efemérides de acontecimientos extraordinariamente relevantes para la ciudad. Uno, por supuesto, al que no me atrevo a ponerle fecha, es a la apertura de la Ciudad de la Cultura, pero cuento con ello, porque creo que es un elemento absolutamente importante. Pero otros a los que sí le pongo fecha, porque es perfectamente visible, es 2011, 8º centenario de la consagración de la actual Catedral de Santiago. Creo que no puede pasar desapercibido. 2013, 1200 aniversario del descubrimiento del sepulcro del apóstol. Creo que no puede pasar desapercibido. 2014, celebramos el 8º centenario de la peregrinación de San Francisco. Extraordinariamente importante y extraordinariamente sugerente y poco estudiada, o al menos insuficientemente estudiada, por las consecuencias que tuvo y por lo que pasó a partir de esta peregrinación. 2016, 900 años, 9º centenario de la proclamación por Carlisto II del Año Santo Compostelano. Y hasta tenemos 2017, primer milenio del primer estatuto de la ciudad de Santiago, que sería el fuero del año 1017. ¿Quiere esto decir que podemos establecer toda una serie de hitos a lo largo de los 10 años, algunos quizás de interés más local, como puede ser el primer milenio de la declaración o del reconocimiento de la mayoría de edad de la ciudad a través del fuero de la ciudad de Santiago? En cualquier caso, lo que es cierto es que esta es una ciudad diferente de otras, por muchas razones, y concluyo ya. Esta es la única ciudad que probablemente, en vez de construir iglesias, es una iglesia la que construye una ciudad y la que gobierna la ciudad durante casi 1000 años. Es una ciudad que tiene un componente espiritual que forma parte de su esencia, de su propia naturaleza, que está en su propia fundación y que mantiene su plena vigencia. Es una ciudad vinculada al mundo de la cultura, por lo tanto es una ciudad que es absolutamente excepcional en sus características. Desde luego, como alcalde de Santiago, y en nombre de toda la corporación, porque más allá de los diferenciales que podamos tener en un momento determinado, yo estoy convencido que esto es común y transversal a todos los que representamos a los ciudadanos de Santiago. Nosotros somos conscientes de que gestionamos una ciudad que no es solo nuestra, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad, porque así se ha decidido en 1985, pero en realidad ya lo era desde mucho antes, desde muchos siglos antes. Es una ciudad cargada de simbolismo para el conjunto de los pueblos de España y, desde luego, para Galicia. Nadie podría entender la Galicia actual. Ni la Galicia actual sería como es, ni España sería como es, ni Portugal sería como es, sin tener en cuenta el papel que ha jugado Santiago e incluso que han jugado los señores de la ciudad en este proceso. Yo creo que vale la pena llamarnos a todos, primero, a preservar lo esencial de nuestra historia y, segundo, a construir el futuro, sin renunciar a nada, pero haciéndolo con ese marchamo que definí al principio. La calidad y la innovación deben ser los elementos que presidan todos los planes de futuro de esta ciudad. Por mi parte, nada más, quedo a su disposición. Yo trataba de seguir
Preparado para 40 minutos, claro. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Pues hay muchas preguntas. No sé muy bien por dónde empezar, pero si le parece, puedo hacerlo por esta de Ignacio Capeans, director de Antena 3 Televisión y Onda Cero Radio en Galicia. Dice: señor alcalde, ha hablado usted del apoyo que le han brindado a la ciudad Felipe González y José María Aznar. ¿Percibe usted el mismo apoyo y el aliento en este Año Santo por parte de José Luis Rodríguez Zapatero? Desde la mesa de prensa también viene esta otra pregunta. ¿No echa en falta usted que precisamente coincidiendo el Xacobeo con la presidencia española de la Unión Europea no se estén celebrando en Santiago cumbres y reuniones europeas importantes? Empezando por el final, ¿qué quieren que les diga? Yo no voy a opinar a ese respecto. En todo caso, es evidente que en Santiago una de las características que hemos tenido a la hora de hacer las cosas es que hemos procurado, cuando algo nos ha gustado poco o no nos ha gustado, ser prudentes a la hora de exteriorizarlo. Nosotros entendemos que a los amigos, y yo como tal interpreto a todos los que se acaban de citar, si hay algo que decir, es mejor decirlo en privado y dejar el puente abierto para que se pueda recuperar en el futuro, que volar el puente y, por lo tanto, confrontar. En el caso de Santiago, yo tengo que decirle que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo aquí cuando tomó posesión como presidente de Gobierno en el Año Santo de 2004, y yo cuento, porque ese compromiso lo tengo, de que estará aquí en el Año Santo de 2010, los días 24 y 25 de julio. Y, de hecho, tenemos prevista la reunión del Real Patronato de la ciudad de Santiago para la tarde del 24 de julio. También cuento, lógicamente, con la presencia de sus majestades los reyes, y espero que de representaciones institucionales de otros ámbitos nacionales fuera de España. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo es consciente de la importancia y la trascendencia de Santiago. Es verdad que lo que nació siendo el pequeño simpático, en algún momento puede acabar creando algunos celillos, y en algún momento a lo mejor alguien puede creer que ya no está tan necesitado de apoyar a la ciudad de Santiago, porque ya la ciudad ha ido creciendo y se ha ido consolidando por su cuenta. Pero yo espero contar con el presidente del Gobierno, junto con sus majestades, el día 24 y 25 de julio. Espero que ese día se reúna el Real Patronato y pueda aprobar una programación 2011-2021, y espero que algunas de las cosas que acabo de indicar y alguna más que no he indicado, como el plan director de la catedral, formen parte integrante de esa programación para esos 10 años. Y yo creo que eso es lo realmente importante. ¿Sobre el plan director de la catedral quiere decir usted algo? Pocas cosas, simplemente decir que la Catedral de Santiago, a veces parece que Santiago no necesita apoyo, porque es una ciudad que está tan en boga, que recibe tantos visitantes, que recibe tantos peregrinos, que no necesita ayuda. Nosotros tenemos una catedral soberbia y compleja, porque es distinta de todas las demás. Si alguien se pone a mirar para nuestra catedral, se dará cuenta de que es una catedral que es una especie de muñeca rusa, porque no se ha destruido una cosa para hacer otra, sino que lo que se ha hecho nuevo se ha hecho por encima, es decir, cada vez ha sido más grande. Aquí, en principio, habría una nave romana, posiblemente del siglo I, luego hubo una iglesia construida por los reyes de Oviedo en el siglo IX, luego hubo una catedral o una gran iglesia prerrománica, luego hubo una catedral románica, y luego en el envoltorio final hay la catedral barroca. Pero es como si fuera una muñeca rusa. Entramos por esta fachada soberbia del Obradoiro, un barroco excepcional, y al abrir la puerta, ¿con qué tropezamos? Aparte de con los andamios que se van a retirar provisionalmente, lo que tropezamos es con el pórtico de la gloria. Alguien decía que era la capilla sisquitina del románico, pero si seguimos profundizando en nuestra catedral, entraremos cada vez en espacios más antiguos y más singulares. Por lo tanto, conservar un edificio, un monumento de esas características es responsabilidad de todos, y desde luego es una inmensa joya, un inmenso patrimonio de nuestro país, no solo de la Iglesia, lo es de todos los ciudadanos de este país. Las vicisitudes en las obras
del pórtico le han perturbado a usted especialmente? Yo reconozco que a mí nada. Le han preocupado más al señor arzobispo que a mí. Y voy a explicar por qué. Primero, porque yo ya sé que cuando un técnico dice que va a restaurar el pórtico de la Gloria o un retablo y me dice esto en 4 meses está hecho, lo primero que sé es que es mentira. Eso no se va a cumplir nunca, porque siempre sucede lo mismo. Cuando se entra en una obra de esta naturaleza, el tiempo no puede ser importante, e incluso el dinero tampoco. Lo que es importante es hacer las cosas bien y que queden bien para otros 800 años. Entonces es necesario investigar, es necesario estudiar, es necesario reproducir las pinturas. Y ese contexto no puede estar supeditado a que se acabe ni siquiera un año antes o un año después. Ya ni siquiera voy a decir un mes antes o un mes después. Es que ni siquiera un año antes o un año después. Y yo creo que el conjunto de los ciudadanos lo entienden perfectamente, y desde luego yo a lo mejor será pues por lo que llevamos sufrido en otras obras anteriores, pues cuando plantean que se va a recuperar o que el pórtico de la Gloria o las propias pinturas de la nave central de la catedral, yo ya sé que cualquier plazo que me den, retiro la palabra mentira. Es una simple declaración de buenas intenciones, pero lo que le voy a exigir no es que cumpla ese plazo, sino que lo que se haga esté bien. Rosa Figueira le pregunta ¿cómo es que critica usted las inversiones de otras administraciones en el año santo y usted no ha logrado aprobar el presupuesto municipal? Es decir, no sabe cuánto va a invertir el ayuntamiento en el Xacobeo. ¿De qué cantidad cree que va a disponer? No, yo no solo no lo creo, es que lo sé perfectamente. En primer lugar, porque ya hemos contratado obras por importe de 14 millones de euros que se están ejecutando en este momento, y en segundo lugar, porque tenemos otros 24 millones de euros de remanentes que incorporaremos. Mire, hay un refrán que yo aprendí de mi abuela que decía: o que garda ben, sempre ten. Entonces nosotros no nos hemos molestado. Yo calculo que esto viene de una cierta oposición, pero nosotros nos hemos preocupado. En el año 2010 todas las administraciones públicas hemos visto bajar nuestros ingresos, porque ha sido así. La crisis económica ha tenido esa consecuencia. El Estado ha reducido sus aportaciones un 18,5%, porque en esa medida se ha reducido lo que recaudaba el Estado. La comunidad autónoma no parece dispuesta a dar ni un solo euro más allá de lo que estaba comprometido, y la propia recaudación municipal pues no ha crecido en otros ámbitos pues como crecía en años anteriores. Por lo tanto, lo que hemos hecho es lo que teníamos que hacer, que es un plan de ajuste económico duro en el gasto corriente. Hemos aprobado una reducción de gastos directa de 3,5 millones de euros en gasto corriente, es el 4% de nuestro presupuesto. Para nosotros es importante, porque no podemos reducir en las nóminas del personal ni en los contratos que tenemos con las empresas. Tenemos que reducir en aquello que podemos disponer, y eso es apenas un 10% del presupuesto. De hecho, en ese capítulo supone entre un 25 y un 30% de reducción, y aún reduciremos más con otras partidas. Pero hemos preservado, por ejemplo, 1 millón de euros para pagar horas extraordinarias a nuestros funcionarios de seguridad, porque tampoco podemos pedir policía local de otros municipios. Está aquí el alcalde Ames, pero no le puedo pedir a él sus agentes, tengo que pagarle horas a los nuestros. Por lo tanto, que no se preocupe, vamos a tener 14 más 24, 38 millones de euros para invertir, que no es una cifra pequeña, son 400 euros por habitante, porque hemos aplicado el famoso principio de mi abuela, que no lo ha recogido Keynes, que dice eso de que o que garda, siempre ten. Bueno, si le parece bien, vamos a abordar... Hemos aprobado un presupuesto, solo que tocaba recortar, y ya es lo que hemos hecho. Vamos a hablar, si le parece, de temas de infraestructuras. El Rey y el ministro de Fomento acaban de inaugurar el nuevo aeropuerto de Málaga, espectacular y adaptado a las necesidades y al tráfico de la Costa del Sol, mientras el aeropuerto de Santiago se mantiene desfasado y deteriorado. ¿No juega, en su opinión, en contra de esa necesaria actualización y potenciación del aeropuerto de Santiago la existencia de otros 2 aeropuertos en Galicia, ninguno de ellos dotado especialmente? ¿No deberían superarse las viejas rencillas y concentrarse en defender un gran aeropuerto? ¿Ha hablado con el ministro del ramo, su amigo y gallego José Blanco, en torno a esto? Todos los días.
Vamos a ver, en primer lugar hay una consideración y hay una pregunta. La consideración tengo que decir que es falsa. El aeropuerto de Santiago es un aeropuerto que está dimensionado para el número de viajeros que tiene actualmente. Y es un aeropuerto moderno. Es un aeropuerto, por cierto, esta terminal construida en 1994. Yo no sé qué opinión tienen algunos de que hay que tirar las cosas que tienen apenas 16 años. Por cierto, se programó para el año santo de 1993, como sabe Gerardo, y se inauguró en el 94, pero lo importante es que ha seguido funcionando estos 16 años. Es una terminal diseñada para 2 millones y medio de viajeros. El año pasado tuvimos 1.900.000 y este año tendremos 2.100.000. Por tanto, está dimensionada, es moderna y está en buenas condiciones. Me parece injusto decir lo que se dice. Segundo, la nueva terminal, que en el plan director estaba previsto iniciar las obras en diciembre de 2011, lo digo porque también hay colores políticos, y el plan director hasta ahora en vigor fue aprobado por el Consejo de Ministros en su día, y no era Pepe Blanco el ministro de Fomento, precisamente preveía el inicio de las obras en diciembre de 2011 y su finalización en 2013. La responsabilidad enorme que tiene mi gran amigo Pepe Blanco es de haber empezado las obras 2 años y medio antes de lo que estaba previsto y de prever la conclusión de las obras para julio del 2011, 6 meses antes de que el plan director hubiera previsto su inicio. Que las obras estaban previsto iniciarlas en diciembre del 2011 y ahora lo que se prevé es concluirlas en julio del 2011. Es decir, que cambió un conto, como decimos nosotros, de forma significativa. Por cierto, con una inversión de 170 millones de euros, que a mí me parece una inversión absolutamente extraordinaria. No lo puedo calificar de otra manera. Es verdad que en Málaga se invierten 400 millones de euros, pero es verdad que Málaga debe tener 12, 15 millones de viajeros ahora mismo, no tengo ahora mismo los datos, pero debe estar en torno a esas cifras, y Santiago 2 millones. No podemos pedir nosotros que nos construyan una terminal desfasada y sobredimensionada en la que se pierdan los pasajeros. Tenemos que pedir ajustada a lo que creemos que puede crecer nuestro aeropuerto. Por lo tanto, creo que está muy bien. Y lo que era la pregunta con relación a los otros 2 aeropuertos. Hombre, si me preguntan a mí, la contestación se la pueden suponer todos. No la voy a dar porque, en primer lugar, no tengo ganas de montar polémica con otras ciudades y, en segundo lugar, sobre todo, creo que es completamente inútil. Es decir, quien tenía la capacidad de tomar decisiones pudo haber tomado esta u otras decisiones hace 25 años. 25 años después, si yo viniera aquí a decir, pues yo propongo que se cierre el aeropuerto de Coruña, pues aparte de una provocación inútil, sinceramente sería una estupidez. Por lo tanto, no lo voy a hacer, no lo voy a decir. Lógicamente, cada ciudad va a defender su aeropuerto y nosotros lo que tenemos que hacer es defender el nuestro poniendo en valor sus elementos fundamentales. Nosotros, nuestro aeropuerto tiene una pista de 3 kilómetros y pico. Ninguno de los otros ni la tiene ni la va a tener. Ni la puede tener, de momento al menos. Nuestro aeropuerto tiene una capacidad de crecimiento prácticamente ilimitada, porque ya desde el anterior plan general que elaboró Gerardo y desde este que hemos elaborado, que ya me tocó dirigirlo a mí, hemos acotado una zona de protección del aeropuerto de 8 millones de metros cuadrados, 800 hectáreas, por lo tanto, con capacidad para construir una segunda pista si es necesario, con capacidad para realizar todas las ampliaciones que sea necesario realizar, incluso para 20 o 30 millones de viajeros. Por lo tanto, nosotros hemos hecho lo que podíamos hacer y lo que tenemos que poner en valor son nuestras fortalezas, la posición central y su capacidad de crecimiento ilimitado. En otras ciudades, lógicamente, también harán lo mismo y que pondrán en valor su mayor población, que es la fortaleza que tiene. Cada uno pondrá en valor lo suyo. Le leo esta otra pregunta. Está pendiente la ampliación de la autopista dependiente de Itinere y el Ministerio de Fomento estudia una circunvalación exterior. ¿Cuál de estos 2 proyectos considera prioritario? Los 2. Es decir, yo creo que uno es uno y otro es otro. Uno tiene que ser inmediato y otro tiene que ser posterior. En este momento, y casi lo de Itinere se lo podría preguntar a usted, pero todos sabemos cómo está la situación. El proyecto de ampliación de la AP9 en su tramo Santiago Norte, Santiago
Sur está redactado y entregado en el Ministerio. No voy a especificar cuáles son sus características técnicas, pero desde luego la convierte en una gran infraestructura con capacidad para muchos años. Yo espero poder anunciar, que el señor ministro anuncie, estando yo delante, a ser posible, en momentos próximos, la solución de este tema. Por lo tanto, esto es un objetivo inmediato e ineludible, porque el AP9 es la principal infraestructura de comunicación Galicia Norte, Galicia Sur. Por lo tanto, es inaplazable, es absolutamente fundamental y, por lo tanto, yo espero, fíjese lo que le voy a decir ahora, que el mes que viene podamos decir algo al respecto. Segundo tema, la nueva circunvalación. Bueno, la estamos estudiando con el Ministerio de Fomento. Se están discutiendo 3 trazados alternativos. Sería también una autovía libre de peaje. Hay 2 discusiones fundamentales que en esencia son si debe ir por el este o debe ir por el oeste. Hay quien opina que debe ir por el este, es decir, desde Sigüeiro por detrás del Pedroso hacia Padrón, y hay quien opina que debe ir por este otro lado para comunicar mejor el aeropuerto y los nuevos polígonos industriales. La ventaja de una opción es que comunica mejor el aeropuerto y los polígonos industriales. La ventaja de la otra opción es que abre un nuevo espacio para el crecimiento de la ciudad. Bueno, esa es una decisión que yo calculo que se tomará a lo largo de este año, pero en todo caso es una actuación que se emprenderá a lo largo de esta década. Por lo tanto, una es inmediata y la otra quizás llevará unos años más, pero en todo caso espero que para el año santo de 2021 esté concluidas, por supuesto la primera, pero también la segunda. Quizás dentro de unos días, el día 25, en que tenemos un desayuno informativo con usted, presentado por el ministro don José Blanco, allí a lo mejor pueden adelantar algo. Pues se lo decimos, es una buena pregunta. Antonio Freire le pregunta, en relación con la fusión de las cajas de ahorro gallegas, ¿qué es lo que usted prefiere? 1. Que sigan las cosas como están, cada caja por su lado y compitiendo entre sí, la caja que lo necesite, que se sanee como otras con ayudas públicas. 2. Que se fusionen entre ellas para mantener una entidad gallega fuerte y que se beneficie de las ayudas del FROB. Y 3. Que cada caja se fusione o haga una fusión fría con cualquier otra entidad de fuera de Galicia, con tal de que se mantenga el empleo en las cajas. Vamos a ver, yo la tercera opción digo que no, directamente. Yo creo que Galicia necesita al menos una entidad financiera solvente y fuerte. Yo no quiero entrar en mayores pronunciamientos sobre ese tema. Creo que se debe respetar también la opinión de todos los más directamente afectados e interesados en la medida de lo posible. Se debe buscar el acuerdo entre ellos, pero yo entiendo que Galicia necesita cuanto menos una entidad financiera fuerte. Si puede haber 2 solventes, fuertes, con capacidad de seguir prestando servicio a nuestros ciudadanos y garantizando incluso una cierta competencia entre ellas, tampoco me parece una mala solución. Desde luego, la única solución que no me parecería buena, que me parecería muy negativa para Galicia, sería que Galicia perdiera el control de sus principales instituciones financieras. Hemos perdido el control de muchas cosas y yo creo que eso no debiera pasar. Dolores Lemos le pregunta, ¿qué le parecieron ayer las propuestas de Feijóo en el debate sobre el Estado de la Autonomía, en particular sobre su mano tendida para el consenso en política territorial, cajas de ahorros, política lingüística, cajas, ya lo he dicho, e impuestos? ¿Tiene usted la sensación de que el presidente de la Xunta se ve en la necesidad de refundarse a sí mismo, de relanzar su imagen, de resucitar sus propios planes iniciales, quizás algo palidecientes? Vamos a ver, yo creo que si alguien yo no quiero entrar lógicamente y yo no puedo ni debo criticar al presidente de la Xunta bajo ninguna circunstancia, y menos en un acto en el que concurro institucionalmente, que no es un acto partidista. Por lo tanto, lo único que le voy a decir es lo siguiente: si alguien comprueba y contrasta los datos de hace un año y los datos de ahora, podrá valorar qué datos mejoraron y qué datos empeoraron.
Yo tampoco eso digo que sea culpa estrictamente del presidente de la Xunta, porque hay muchos datos que son el resultado de circunstancias objetivas, que probablemente estuviera quien estuviera, en algunas cosas hubieran pasado cosas parecidas, en otras quizás no. En cuanto a lo de mano tendida, a mí me parece muy importante que se buscara el consenso en todos esos temas que usted acaba de mencionar. Yo lo que espero es que eso sea de verdad, es decir, que efectivamente se hace ese intento de buscar ese tema. Yo creo que, por ejemplo, en cuestión lingüística, nunca se debió haber montado el conflicto que se montó. Nunca se debió haber montado. En todo caso, si hay alguna posibilidad de acuerdo para cerrarlo, me parecería importante, pero lo cierto es que partimos de una posición bastante consensuada y no sé cómo hemos acabado convirtiendo en un conflicto lo que hace 2 años no lo era. Con relación al tema del territorio, me parece absolutamente fundamental. Mire, yo he vivido en este último plan general una situación que es dantesca y que la puede compartir cualquier alcalde de Galicia. Es dantesca, disparatada y entronca en el surrealismo. Año 2001 decidimos iniciar la redacción del Plan General de Santiago. Año 2002 cambia la ley del suelo de Galicia y todo lo que habíamos trabajado no sirve para nada y hay que empezar de nuevo prácticamente otra vez. Cuando hemos reformulado el nuevo documento, en el año 2005 vuelve a cambiar la ley del suelo de Galicia y otra vez volvemos a tener que cambiar todo aquello que hemos estado trabajando hasta ese momento. Y por si fuera poco, luego vuelve a cambiar la ley del suelo del Estado y luego vuelve a cambiar la ley del suelo de Galicia. Eso es imposible. Eso lleva a la situación que hoy tenemos, de que seamos 20 o 30 ayuntamientos de Galicia los que tenemos un plan general adaptado a la nueva ley. Y yo creo que nos debemos casi felicitar a nosotros mismos, sobre todo porque hemos conseguido salir vivos del intento. Es decir, hacer un plan general en Galicia es muy difícil porque hay que trazar una raya mágica en que el que esté a la derecha y el que esté a la izquierda, uno tiene un valor y otro tiene otro. Y eso, el que esté a la izquierda nunca lo va a entender ni lo va a aceptar. Eso en Castilla o en Andalucía, donde son macropropiedades, es otra cosa. Pero aquí, con nuestras infinitas parcelas, es una especie de guerra civil en que además la gente dice, fíjate, a Manoliño lle poñen baixo de 3 e a mí en zona verde. A Pepiño lle poñen non sei que e a mí me deixa... Es un lío permanente. Para cualquier alcalde, hacer el esfuerzo de racionalización que supone sacar un plan general es una batalla dificilísima. Decía Xerardo, y decía con razón, decía, siempre nos ponemos de acuerdo en los avances, y es verdad. En el avance es donde se define el modelo de ciudad que quieres. El avance es el que marca los objetivos del plan. Y dice, tenemos que tener estas dotaciones, estos servicios, estos equipamientos y este modelo de ciudad. Y ahí todo el mundo acaba concitándose el acuerdo entre todos. Pero cuando llega el momento de trazar la raya mágica, ahí se acabó todo. Ahí se rompió el consenso, ahí se rompió el acuerdo, ahí cada uno empieza a tirar de la chaqueta por su lado. No es posible convertir cada plan general en una batalla. Y si ese proceso ya está así de complicado, lo que no es posible es en mitad del partido cambiar las reglas de juego una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, en el mismo partido. En el mismo partido. Por lo tanto, yo creo que Galicia necesita, más que ninguna otra comunidad, que fuéramos capaces de definir unas reglas de juego consensuadas y que fueran unas reglas de juego que tuvieran un periodo de vigencia razonable para que los ayuntamientos que tienen que adaptar su planeamiento o redactar su planeamiento pudieran empezarlo y concluirlo con las mismas reglas de juego. Es terrible. Vamos, yo le puedo decir una cosa, que para mí ha sido la experiencia peor de mi vida. La empecé con una total ilusión y acabé absolutamente quemado con ella porque se juegan temas muy importantes que la gente que vive como una cuestión vital, y es terrible pues prácticamente cada año descubrir que tú estás jugando un partido y que resulta que el gol que pensaste que entraba ahora no es válido porque lo han anulado, que aquella jugada... Eso no puede ser. Por lo tanto, yo creo que el consenso en esa materia es imprescindible y desde luego si algo de mí dependiera yo les diría 2 cosas. Primero, renunciemos a la instrumentalización política del plan general. Yo sé que es una alternativa muy golosa para cualquiera que quiera derribar a un gobierno, es el azuzar las contradicciones de ese gobierno. Debemos renunciar
a convertir los planes generales en instrumento de batalla política y busquemos un consenso en la definición de las reglas de juego que sea comúnmente aceptado por todos, que es lo único que nos puede permitir construir un país equilibrado. Señor alcalde, todavía hay varias preguntas. Le agradecería que las respuestas sean lo más breve posible. Le preguntan qué carencias tiene el estatus de Santiago como capitalidad de Galicia, a las que usted se refería en el discurso. Si no las afrontó el bipartito, ¿tiene razones para esperar que las considere prioritarias la Xunta de Núñez Feijóo? Honestamente, Santiago no es una ciudad que se pueda quejar. Sinceramente, sería injusto por mi parte hablar ahora de que esta es una ciudad de quejas con relación a los gobiernos. No sería justo. He sido una ciudad que en general no ha sido maltratada por ningún gobierno, fuera del color político que fuera, y por ningún presidente, fuera del color político que fuera, y se llamara como se llamara. Lo que yo hacía referencia, por poner un ejemplo, en Berlín, cuando Alemania decide reunificarse y que Berlín sea la nueva capital, se toma una decisión de Estado que es convertir a Berlín en la capital de Alemania. Se arbitran fondos federales para conseguir este objetivo. Incluso se pone un viejo amigo de Gerardo y mío, a Joseph Paul Klegius, al frente de esa oficina y se dice: usted va a coordinar el proyecto de transformación de Berlín. Esa decisión aquí nunca se tomó. Aquí hubo siempre como una especie de complejo de culpa, en la cual en ningún momento la comunidad autónoma dijo: bueno, yo quiero que Santiago sea la capital de Galicia, entonces me voy a preguntar qué hay que hacer para que esta ciudad esté en condiciones de recibir a los funcionarios que se van a venir a vivir y a trabajar en esta ciudad, qué hay que poner en marcha. Eso así no se hizo. Eso tuvo que ser el propio ayuntamiento, a través de su planeamiento, el que definiera el modelo de ciudad, el que tratara de dar una contestación a esas hipotéticas demandas. Pero incluso le puedo decir una cosa: ya establecido el Estatuto de la Capitalidad en el año 2002, por ejemplo, ya declarado oficialmente, cuando estábamos haciendo en el nuevo Plan General de la ciudad, uno de nuestros objetivos era atender las demandas que nos pudiera hacer la comunidad autónoma. Tengo que decir una cosa: formulamos diferentes peticiones a la comunidad autónoma para que nos dijera cuáles eran sus necesidades. Tengo que confesarle que nunca ha tenido contestación. El plan ya se ha aprobado y todavía nunca se ha contestado esa petición. Esa era la carencia a la que yo me refería. Luego, en el ámbito concreto, ya no es así, porque sí, en el tema concreto sí se nos ha apoyado y ayudado. Ahora, lo cierto es que la comunidad autónoma siempre ha tenido ese temor de los problemas locales, de los localismos, de los agravios que se pudieran generar. Y yo creo que es lo que ha estado en el trasfondo de esa indefinición. Le preguntan cómo calificaría usted la situación de la empresa municipal Incolsa. Es cierto que está en quiebra, como dice la oposición. ¿Qué soluciones baraja usted? Esa es una pregunta muy concreta. Mire, Santiago se dotó de determinados instrumentos para cumplir sus objetivos. Hablamos antes de los institucionales, como podía ser el Real Patronato, el Consorcio de la Ciudad, pero hay otros que son internos del propio ayuntamiento. El más importante, sin lugar a dudas, fue la empresa municipal de vivienda y suelo. De hecho, Santiago tiene un modelo urbanístico que yo creo que en España es único. Es la única ciudad donde el ayuntamiento programa el suelo, el ayuntamiento expropia el suelo, el ayuntamiento urbaniza el suelo y el ayuntamiento luego vende ese suelo urbanizado. Y también entendimos que, teniendo en cuenta que la marca Xacobeo cada vez iba adquiriendo una dimensión, digamos, más gallega, y por lo tanto dejando en otro segundo plano el tema compostelano, necesitábamos un instrumento para garantizar la presencia de la propia ciudad en los foros nacionales e internacionales y en la promoción nacional e internacional. En el año 2009 ha pasado algo que a nosotros nos cogió de sorpresa. Hasta el año 2008 hubo un convenio en vigor entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento, convenio suscrito con el señor Pérez Varela, lo digo para que no haya dudas sobre el color político, en el cual era el propio ayuntamiento el que gestionaba los acuerdos con las compañías low cost, con las compañías de vuelos baratos. Y aparte recibió una cantidad de dinero para la promoción de la propia ciudad. Eso funcionó hasta el año 31 de diciembre de 2008. Y en el 2009 todo eso se retiró y de repente el ayuntamiento y la empresa municipal Incolsa se encontraron con que una de dos: denunciábamos los acuerdos con las compañías aéreas de bajo coste, específicamente Ryanair,
o lo seguíamos manteniendo, pero sin saber si tendríamos la ayuda de la comunidad autónoma o no. Hubo una decisión política de la que yo me responsabilizo plenamente, que fue no denunciar los convenios con las compañías de bajo coste. Exactamente los manteníamos con Air Berlin, Vueling y sobre todo con Ryanair, asumiendo el riesgo que eso podía conllevar para el propio ayuntamiento, porque no tenía previsto en sus presupuestos hacer frente en solitario a esos pagos. Bueno, yo creo que la situación se ha resuelto bien. En este momento la Xunta se ha hecho cargo, a partir del 2010, todo hay que decirlo, no del 2009, de los convenios con Air Berlin, Vueling y Ryanair, y posiblemente con otras compañías, y el ayuntamiento tuvo que provisionar a la empresa municipal para hacer frente a los sobrecostes que hubiera ocasionado esa situación. Lo que me parece de muy mala fe es que quien de alguna manera cierra el grifo, luego diga, oiga, ¿está usted sin agua? Pues hombre, sí, cuando cierra el grifo eso suele pasar. Pero en todo caso es una situación perfectamente resuelta. El ayuntamiento ha provisionado a la empresa municipal y en este momento tendremos que redefinir el papel de esa empresa, que yo creo que sigue siendo plenamente vigente. No sé si con la misma fórmula o buscando otras fórmulas distintas, pero como ha puesto en evidencia la promoción del Xacobeo, Santiago tiene que tener su propia presencia. Volviendo a las infraestructuras, también le preguntan si considera un buen anuncio de la Xunta la realización del estudio sobre el metro ligero de Santiago. El anuncio es bueno. El metro ligero ya lo veremos. ¿Por qué no se hizo durante el bipartito a pesar de las diversas peticiones? Vamos a ver, mire, yo creo que debemos ser sencillamente realistas. Una cosa es contratar por 150.000 euros un estudio del metro ligero y otra cuestión es hacer el metro ligero. De momento lo que hay es un presupuesto, creo recordarme que son 150.000 euros para encargar un estudio. Podemos maximizar y dar la importancia que queramos, pero mire, nosotros en nuestro plan general hemos establecido las reservas de terreno para poner en marcha 3 líneas de metro ligero. La línea Santiago-Lavacolla, la línea Santiago-Bertamiráns y la línea Santiago-Los Tilos. Esto nos da aproximadamente 30 y pico kilómetros de metro ligero que habría que poner en marcha. A nosotros nos sale una estimación de costes prudente 300 millones de euros. Hombre, se ha dotado presupuestariamente con 150.000. Lo agradecemos y lo valoramos. Pero oiga, falta un poco de camino hasta que veamos la primera línea de metro ligero, que por cierto, yo defenderé que sea la de Santiago-Lavacolla. Está delante de mí el alcalde Ames, que lógicamente defenderá que sea Santiago-Bertamiráns o al menos Santiago-Villadoiro, y no está el alcalde de Teo, sino diría que Santiago-Los Tilos era la prioritaria. Pero en todo caso, quiero decir que me parece bien, que lo valoramos, que lo agradecemos, pero de 150.000 euros a un mínimo de 300 millones que van a hacer falta, yo creo que todavía debemos armarnos de un poquitín de paciencia hasta que veamos el metro ligero en Santiago. Rita Penedo, de Europa Press, le pregunta ¿qué recinto cree que podrá albergar el encuentro ciudadano con el Papa? ¿Estarán concluidas las principales obras que se están desarrollando en la actualidad para recibir a tanta gente? Vamos a ver, sí, es decir, la obra más complicada, que es la de la Nacional 525, estará concluida, o al menos estará perfectamente utilizable. Otras obras estarán también concluidas, y en las que no podamos concluir en la semana anterior se tomarán medidas para que no moleste. Sobre el recinto yo no me atrevo a decir nada. Hay una decisión previa que no nos corresponde a las instituciones públicas, le corresponderá al propio Vaticano y le corresponderá al arzobispado. Ellos se reunirán, ellos decidirán qué modelo de actos quieren y qué previsión de aforo se debe realizar para esos actos, y nosotros lógicamente nos volcaremos en garantizar el éxito y la buena organización de los eventos que se planeen. Pero Su Santidad tiene esa doble condición: es jefe de Estado, pero es el jefe de la Iglesia Católica. ¿Cuál es más importante de las dos? ¿Cuál prevalece? Yo creo que en su visita a una ciudad como Santiago, su consideración como jefe de la Iglesia Católica y su carácter espiritual va a prevalecer. ¿Cuál es mi opinión?
Mi opinión es que sería terrible, sería triste, e incluso me parece que no sería más conveniente privar a todas las personas que deseen ver a su santidad de la posibilidad de hacerlo. Y si se puede articular algo para que todos los que deseen venir de Galicia, seguramente del norte de Portugal, de Asturias y de León, puedan hacerlo en las mejores condiciones de comodidad y seguridad, deberemos hacerlo así. Pero en última instancia nosotros nos colocamos a la disposición tanto del Vaticano como de nuestro arzobispo para colaborar en el buen éxito de esa misión, como se hizo en el año 82 y como se hizo en el año 1989. Rafael Moral Escudero, del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, le pregunta, le dice, habla de proximidad, protagonismo de ciudad y convivencia en Santiago, pero niega durante casi un año reuniones, acciones y proyectos para nuestro colectivo. ¿Para cuándo empezará Santiago su camino hacia la integración y la igualdad? Hombre, yo creo que Santiago empezó ese camino hace mucho tiempo y desde luego todos los colectivos son recibidos. Yo he recibido en algún momento, no exactamente este colectivo, porque creo que hay varias organizaciones, pero algunas de las organizaciones de este colectivo, y de luego me consta que concejales de mi equipo han estado en contacto con ellos. Yo, en función de lo que me transmitan también mis concejales de las actividades o de lo que haya que hacer, pues lógicamente estoy por favorecer la libertad y la igualdad. Vamos a terminar con esta pregunta. Pedro Mourinho, editor de Santiago 7, dice, tras 25 años de gobiernos socialistas, en solitario y en coalición, y ante las próximas elecciones, sigue vigente el modelo socialista para la capital de Galicia. ¿Y cuántos años se ve más como alcalde? Hay otras preguntas desde las mesas de prensa. ¿Será usted el candidato del PSOE? ¿Quiere serlo? ¿Podría decir algo más que eso socorrido que se dice estoy a disposición del partido? Y hay una última pregunta. Si no necesita el apoyo de su socio actual, el BNG, ¿prescindiría de él? Dios mío, vamos a ver. Yo no sé si la pregunta me la deben hacer ahí o a mi secretario general que está enfrente. Yo lo que le puedo decir es que yo estoy dispuesto y que quiero ser el candidato. Lógicamente, aparte que yo esté dispuesto y que quiera serlo, se requiere que mi formación política y mis compañeros me apoyen. Porque lógicamente si ellos opinan que no, pues tampoco puede ser un empeño de uno. Hasta donde yo sé, ellos cuentan conmigo. A lo mejor me llevo una sorpresa más adelante, pero casi me atrevería a apostar a que no. En principio yo creo que cuento con su confianza y apoyo y desde luego ellos cuentan con mi disponibilidad, con mi voluntad y con mi interés en ser candidato. ¿Cuántas veces más seré candidato? Pues no me atrevo a decirlo. Yo cuando me presenté por primera vez a unas primarias en el año 1998 dije, mi objetivo es para 12 años. Bueno, qué rápido pasan 12 años, es la siguiente reflexión. La verdad es esa. Yo si mi objetivo era para 12 años, ahora ya sí que lo digo con claridad, mi objetivo no es para 12 años. Lo que sí es para 12 años es el proyecto de ciudad. Y a mí me gustaría ese proyecto que está definido en el plan estratégico y en el plan general, que tuviera continuidad. Y por ahora, lo que ya no sé, y no me atrevo yo a decirlo, es quién debe ser la persona que lo encabece a lo largo de estos 12 años. Yo lo que le puedo decir es que para las elecciones del 2011 estoy dispuesto y queriendo ser el candidato. Si lo seré o no, pues ya se verá. En segundo lugar, con relación a la otra parte de la pregunta de Pedro Mourinho, pues vamos a ver, yo creo, y conmigo está Xerardo, y a lo mejor él podría dar su opinión, la apuesta que hicimos cuando se accedió a la alcaldía por primera vez ya en el año 1983, aunque de forma continuada a partir del año 1987, es que un proyecto de transformación de una ciudad, y de una ciudad como esta, no es un proyecto de 4, ni de 8, ni de 12 años. Nosotros hemos definido un proyecto de ciudad que se ha ido ejecutando en diferentes etapas. Una etapa larga, por cierto, y muy productiva bajo liderazgo de Xerardo, y cuando él decidió en un momento determinado acometer otras tareas, pues me correspondió a mí encabezar el liderazgo de ese proyecto. Pero fíjese, ese proyecto hoy está, se lo decía antes, definido hasta el año 2024.
con diferentes etapas. Hubo una primera etapa de primeros auxilios, hubo una segunda etapa en la que ya empezamos a trabajar en más profundidad y hay una tercera etapa quizás de consolidación del proyecto. En cualquier caso, yo no sé si habrá alguien que estudie esta etapa dentro de 100 años, pero estoy convencido que sí dirá que dure lo que dure, fue una etapa en la que se transformó la ciudad y en la que se desarrolló un modelo de ciudad que yo espero que sea irreversible, porque es un modelo de ciudad que protege su patrimonio, es un modelo de ciudad de una dimensión humana, es un modelo de ciudad dotada de servicios y equipamientos y calidad de vida, es un modelo de ciudad socialmente muy articulada, muy estructurada, muy poco conflictiva, con un peso muy importante de la innovación y de la cultura. Y a mí me parece que ese es un modelo que le conviene a Santiago y que le conviene a Galicia para su capital. Don Manuel Vázquez, estaba usted siendo aludido. ¿Tiene ganas de decir algo? ¿Quiere decirlo? Hombre, a lo mejor le da la noticia ahora. No. Nosotros non somos unha organización absolutamente respetuosa ca nosa militancia, non? Pero, dende logo, eu creo que é un clamor en todos os militantes, tanto de Santiago como de Galicia, que Pepe Bugallo é un referente, non só do socialismo en Santiago, sino do socialismo en Galicia, que a súa vontade de seguir ao frente. Eu creo que a complicidade de toda a organización, sendo respetuosos ca nosa propia estrutura organizativa, eu creo que non queda ningún margen para as incógnitas. Moitas gracias. Gracias. Don Andrés Montaner va a despedir el acto. Señor alcalde, ¿quiere decir usted algo? No, simplemente renovar el agradecimiento a todos y por su colaboración para el desarrollo de este acto y sobre todo lo que espero es que los que son de Santiago, que sigamos trabajando juntos por esta ciudad a la que tanto queremos, para que se siga desarrollando bien, en paz, en armonía y en colaboración de todos, y a los que vienen del resto de Galicia, para que sigan queriendo a Santiago y para que nadie albergue ningún temor. Esta ciudad nunca fue contra nadie ni va contra nadie. Nosotros nos alegramos inmensamente de los éxitos de las demás ciudades, de los triunfos de las demás ciudades, porque creemos que eso es bueno para Galicia y también creemos que lo que nosotros podamos conseguir es bueno para Galicia, que para nosotros es nuestra prioridad. Don Andrés Montaner, en nombre de los patrocinadores. Agradecer a José Antonio Sánchez Bugallo su presencia en esta tribuna y su recorrido por la historia de su ciudad y las momentos claves de su desarrollo, y también las previsiones de futuro para que Compostela siga siendo un referente no solo de Galicia sino del occidente europeo. Gracias a todos por su asistencia y buenos días. Gracias.